obviamente cuando usted mira el periódico de hace un año, usted dice, claro, es que el periódico normalmente nos cuenta acerca de lo que pasó ayer, ¿cierto? Pero realmente lo que tenemos aquí delante de nosotros es un periódico que Dios le dio a Daniel, que hablaba acerca de los próximos 200 años, y que obviamente para nosotros es como el periódico que habla del pasado, pero cuando Dios le entregó este periódico a Daniel, le hablaba acerca del futuro. Y no solamente eso. Si nosotros nos pusiéramos a detallar la complejidad de la información que Dios le entregó a Daniel, estamos hablando de aproximadamente 150 detalles. 150 detalles precisos de situaciones que iban a ocurrir en esta porción y que todos se cumplieron al pie de la letra. Una cosa es que yo le diga, usted va a salir de aquí de la iglesia y va a llegar a su casa. ¿Cuántos detalles le estoy entregando? 3. Sales de aquí, vas para tu casa hoy domingo. Otra cosa es que yo te diga, vas a salir de aquí y sin tú saberlo te vas a encontrar a la persona allá afuera que se llama fulanito de tal y que esa persona te va a comentar que hay un negocio y tú vas a entrar al negocio y te vas a hacer rico de aquí a 2 o 3 años y que a partir de ese negocio entonces te vas a convertir en la persona más rica del país. ¿Cuántos detalles te acabo de entregar? Parece una historia, podría ser, podría no ser. ¿Qué pasaría si esa historia que yo te acabo de contar se cumple al pie de la letra? ¿En qué empezarías a pensar? ¿Que conozco el futuro? ¿Que manejo el futuro? Bueno, bíblicamente sabemos que Dios es el Dios de la historia. Y sabemos también que no hay nada que se escape de su mano. Ese es el Dios del libro de Daniel. Ese es el Dios de Daniel, un Dios soberano. Un Dios que controla los tiempos, que controla a las personas, que controla los sucesos y que nada, absolutamente nada se escapa de su mano. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, gracias te damos por la bendición que nos das de estar en este lugar. Porque sabemos, Señor, que primeramente venimos a escuchar tu palabra, a ser animados, a ser enseñados, exhortados. Y también, Señor, sabemos que nos has permitido compartir este tiempo cada domingo porque podemos experimentar la comunión los unos con los otros. Abre nuestro corazón. Permite, Señor, que tu palabra dé fruto en nuestra vida y que tanto el arrepentimiento, que es el fruto digno de todos tus hijos, como la obediencia se hagan evidentes en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que le he dado a la enseñanza en esta mañana es De profecía a historia. De profecía a historia. Un plan perfecto en medio de la incertidumbre. ¿Listos? ¿Empezamos nuestro viaje? De profecía a historia, un plan perfecto en medio de la incertidumbre. Y cuando les decía que no podemos desconectar el capítulo 11 del capítulo 10 y del capítulo 12, es porque todavía estamos allí en ese contexto en el cual Daniel empieza preocupado por qué va a pasar con su ciudad, qué va a pasar con su pueblo, qué va a pasar con su nación. Y aunque vamos a ver el capítulo 11, quiero arrancar desde el capítulo 10, versículo 14. Porque fue un pasaje que no tocamos en la exposición anterior. Daniel capítulo 10, versículo 14, y el pasaje dice así. Está hablando el ángel que ha sido enviado a Daniel y le dice: y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Recuerde que Daniel está en ayuno,
está orando por su pueblo, y Dios envía un ángel, y el ángel le dice: he venido para que tengas claridad acerca de cuál es el plan de Dios para Israel. ¿Qué va a hacer Dios con Israel? Y específicamente entonces este mensaje empieza a partir del versículo 2 del capítulo 11, ¿sí? Y antes de entrar a la profecía propiamente dicha, yo quiero que usted tenga en cuenta quién es Dios. ¿Quién es el Dios que está hablando a Daniel? Bueno, resulta que el Dios que está hablando a Daniel es el mismo Dios que leímos en Deuteronomio capítulo 32, y yo quiero que me acompañe allá porque hay unos detalles que son supremamente importantes en este pasaje. Daniel capítulo 32, en el versículo, Deuteronomio capítulo 32, versículos 42 y 43. Esa es una canción de Moisés y dice: embriagaré mis flechas con sangre y mi espada se hartará de carne, su sangre de muertos y cautivos, de los jefes de larga cabellera del enemigo. Regocíjense naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Y préstele mucha atención a esto. Lo que vemos aquí en Deuteronomio es la manera como Dios, de alguna manera, cataliza lo que es la ley. La ley, Dios se la entregó al pueblo de Israel diciéndole: yo soy tu Dios, el Dios que escogió a Abraham y llamó a Abraham e Isaac y Jacob, y de ellos hice una nación. Y de esa nación salieron ustedes, pueblo de Israel, un pueblo insignificante. Y así se lo dice Dios a ellos. Ustedes no eran nada, ustedes no eran nadie, eran los más miserables, eran los más pobres. Yo los escogí y los voy a hacer una nación. Y Dios les entrega una ley. Y esa ley se las entrega porque Dios es soberano y Él dice: como ustedes me pertenecen, entonces yo lo voy a constituir a ustedes en un pueblo de reyes y sacerdotes. Y esa nación de pueblos, de reyes y sacerdotes, reciben la ley para que por medio de la obediencia de la ley pasen dos cosas. Uno, se den cuenta de la incapacidad que tienen para obedecer la ley, pero segundo, para que sepan a quién pertenecen. Obviamente, cuando usted es padre o madre de una casa de familia, usted no deja que los hijos hagan lo que quieran. Usted dice: aquí hay unas leyes. Se levanta a tal hora, se acuesta a tal hora, no llega de la calle a tal hora, sino que llega tempranito, ¿cierto? Y usted pone normas en su casa. Dios puso normas a su pueblo. Y el cumplir la ley tenía una bendición, pero el desobedecer la ley tenía unos efectos. Ahora, como Dios conoce la historia, Dios conoce lo que va a suceder, Dios sabía que el pueblo se iba a rebelar e iba a desobedecer. Y Dios le dijo: cuando ustedes desobedezcan la ley, los voy a sacar incluso de la tierra que les di y los voy a dispersar por todo el mundo. Pero si ustedes claman y se arrepienten de su pecado, yo los voy a escuchar y los voy a restaurar. Y, versículo 43, las naciones que yo use para castigarlos a ustedes, por cuanto ellos también son responsables de sus fechorías, yo los voy a castigar. Y dice el versículo 43 al final: traeré venganza sobre sus adversarios y haré expiación por su tierra, ¿y qué? Y su pueblo. Cuando uno va incluso al libro de Isaías, el libro de Isaías es todavía más claro. Isaías dice: a los babilonios les va a pasar esto, a los persas los voy a castigar porque se van a sobrepasar incluso por su fuerza, con su fuerza. Ahora, Dios ya sabía lo que iba a suceder. Y Dios da el castigo, pero la salida para el castigo y las bendiciones cuando ese pueblo regresara. Ahora acompáñenme al libro de Isaías, por favor. En Isaías 46:10, Dios dice que declaró el final desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho.
Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Y eso tiene mucha consonancia con Daniel capítulo 11 versículo 2, porque cuando el ángel le declara a Daniel lo que va a suceder, el ángel le dice a Daniel, esto es verdad. ¿Qué significa verdad? Verdad significa lo que es, lo que ha sido establecido, lo que no va a cambiar, lo que siempre va a ser de la misma manera. E interesantemente, cuando usted y yo vamos a Daniel, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios habló una vez. Y después de hablar, lo único que se esperaba era el cumplimiento de la profecía. Entonces, en Isaías capítulo 46, versículo 10, encontramos que Dios se hace conocer como el único verdadero Dios. Óigalo muy bien. Dios, el Dios de la Escritura, es el único verdadero Dios porque solamente Él conoce el futuro y no solamente lo conoce, sino que Él es el que decreta qué es lo que va a pasar. Una cosa es solamente saber qué va a pasar. Otra cosa es determinar qué es lo que va a pasar. Porque se mezclan muchos atributos de Dios. No solamente su poder en que puede hacer que algo suceda, sino que incluso tiene conocimiento y Él va a determinar cómo la hebra de hilos de las voluntades y de la historia se van a entretejer perfectamente para que cada situación que Dios ha determinado que suceda. Ahora, en Daniel 11:35 vemos que no solamente Dios conoce y determina ciertas situaciones, sino que todo lo que sucede según su propósito. Cada vez que Dios determina algo es porque tiene un propósito para eso. Dios no es alguien que está mirando a ver qué pasa con la humanidad. Es falso la idea teísta que enseña que algo existió. Un deísta podría decir, pues posiblemente hay un Dios, pero ese Dios abandonó la creación y a la final la creación no tiene propósito. La Biblia me enseña que cuando Dios hace las cosas, las hace con un propósito. Préstele mucha atención lo que dice Daniel 11:35 y dice: también algunos de los entendidos caerán a fin de ser ¿qué? Refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Todo lo que Dios va a narrar proféticamente por Daniel en el capítulo 11 tenía un propósito. Y así como era realidad para el pueblo de Israel, un pueblo de Israel que fue entregado a sus adversarios por causa de su pecado, así también la iglesia hoy, cuando Dios permite dificultades y problemas y momentos adversos y difíciles, Dios tiene un propósito con esas situaciones. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7, encontramos que Dios dice: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el tiempo último, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito para las dificultades, las pruebas, las aflicciones para el creyente o para el pueblo de Dios? El propósito es perfeccionarlos, purificarlos, hacer que su fe sea genuina, limpia y sin mancha. Su fe. Es la fe la que te permite estar en pie mirando siempre al lugar apropiado. Y yo te podría preguntar, ¿tienes fe? Te podría preguntar, ¿realmente crees en Cristo? Porque según cómo esté tu fe, es tu situación delante de Dios. No todos los que estamos aquí posiblemente estamos creyendo en Dios. De pronto tú vienes a este lugar por tradición, pero no por convicción. Entonces es bueno que evaluemos cómo estamos delante de Dios. Ahora, también Daniel capítulo 11
me va a presentar una historia de pasión, de conflicto, de guerras. Y préstele mucha atención a eso porque esto es espectacular. Dios a partir de Daniel 11 va a entretejer una historia que no tiene que ver en principio con Cristo o el Salvador, porque el pueblo de Israel está metido en un conflicto entre dos naciones. Los babilonios y los sirios que están atacando y queriéndose ganar el territorio de los egipcios. Y cuando usted mire el mapa, entre Egipto y Babilonia, el pueblo de Israel está en la mitad. Y en medio de todo eso hay un conflicto entre esas naciones y Dios va a utilizar esos conflictos externos al pueblo de Israel para perfeccionar a su pueblo. ¿Y cuáles son los conflictos? ¿Cuál es la causa de los conflictos? Guerras, pasiones, envidias, amores y desamores. Santiago capítulo 4 versículos 1 y 2 nos enseñan el origen de las guerras y los conflictos. ¿Cuál es el origen de la guerra, de los conflictos? Pues dice que es la pasión de la carne, la codicia y la envidia. Y cuando uno observa estas cosas, uno dice, Dios, aunque no es el origen ni el promotor del pecado, permite el pecado, que es deseo y voluntad del hombre, para que el plan de Dios se cumpla. Y yo te pregunto, ¿podrías responder quién es el Dios de la Biblia? A la luz de eso que estoy presentando, ¿quién es el Dios de la Escritura? Bueno, como alguien dijo una vez, si ese Dios del que usted me habla realmente es capaz de hacer todo eso, entonces es verdadero Dios. Y deberíamos tener mucho cuidado de cómo tú y yo nos acercamos a ese verdadero Dios, porque no es alguien con quien tú puedas jugar. No es alguien con quien tú puedes decir, le voy a dar una espera. De pronto hoy no quiero, pero mañana de pronto me sirve. Porque realmente, a la luz de Daniel, no eres tú ni soy yo el que determina cómo responder a Dios, en cierta manera, sino que Dios ya te ha dado de pronto el momento para que te arrepientas. Y si no has querido, entonces después de eso vendrá solamente el juicio. El Dios de las Escrituras no es alguien con quien tú puedas jugar. Es alguien a quien tú y yo debemos solicitar, pedir, llorar, gemir por misericordia. Con todo ese preámbulo, porque es que no había donde más presentar esas verdades que se hacen presentes en Daniel capítulo 11, y los puse en la introducción, ahora vamos a entrar en la novela histórica de esta mañana. De historia, de profecía a historia, un plan perfecto en medio de la incertidumbre. Y vamos ahí a Daniel capítulo 11, versículo 2. Y el propósito de todo este pasaje es que tú y yo comprendamos que nada se sale de las manos de Dios. Nada se sale del control de Dios. Todos los detalles de tu vida, de mi vida y de la historia están en manos de Dios. Versículos 2. Versículo 2. Ahora te declararé la verdad. Se levantarán 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá mucha más riqueza que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, provocará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Punto. En este solo versículo encontramos que hay 3 ideas básicas. 1, hay una verdad, como ya lo comentaba. ¿A qué hace referencia esta idea de la verdad? Lo que el ángel iba a compartir con Daniel era algo que no iba a cambiar. Lo que el ángel había dicho había sido decretado. Como suelen decir los jueces, decrétese y cúmplase. Después de que Dios lo había decretado, lo único que quedaba esperar era el cumplimiento de esta profecía. Y eso es a lo que hace referencia aquí el versículo cuando dice, ahora te declararé la verdad.
El ángel estaba compartiendo esta profecía como algo que Dios ya daba por hecho. Cuando la Biblia dice que Dios dice algo, ya Dios lo da por hecho. De la misma manera como cuando tú y yo leemos en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, el incrédulo ya ha sido condenado. Y ya ha sido condenado, porque no quieren creer. De la misma manera como Romanos capítulo 8 dice, todo aquel que cree en Jesús ha sido glorificado. Dios ya lo da por hecho. Ahora lo que queda resolver aquí es tú y yo como estamos delante de Dios. Te declararé la verdad. Cuando Dios dice algo, Dios lo da por hecho. ¿Y qué era lo que Dios daba por hecho? En primera instancia, lo que iba a determinar con el imperio medo-persa. Como ustedes saben, el imperio medo-persa es el imperio que se levanta posterior al babilonio y es un imperio híbrido. Los medos son un pueblo y los persas son otro pueblo. Los medos empezaron con mayor fuerza, pero se levantan después los persas, tienen más fuerza todavía y entre ellos dos conquistan un gran territorio. Y Dios le dice a Daniel que aún estás tú en el momento en que gobierna Darío, pero después de Darío se levantarán 4 reyes. 3 reyes más 1. ¿Sí? Ahora es interesante, no solamente que Dios diga que se van a levantar 3 reyes más 1, 4, sino que dice que después del 4.º rey, que es el más grande de todos, que ha sido el más rico de todos, que tiene la mayor cantidad de gente para desplazar hacia una batalla, precisamente es el rey que pierde. ¿Y quién determinó que ese era el rey que iba a perder? ¿Quién lo determinó? Dios. Dios lo determinó. Y van a encontrar una y otra vez esa misma secuencia en esta porción de la Escritura. Cuando parece ser que el rey más grande aparece, ese es el rey que Dios determina que va a perder. Ahora, el texto dice, iban a aparecer 3 reyes. Y así sucedió. Cuando la revelación fue dada, Ciro era el rey del imperio. Y Darío, el medo, estaba gobernando bajo este imperio. Pero estos 3 reyes vienen siendo Cambises II, del 530 al 522. Después se levanta el pseudo Hermerdis. Y posteriormente Darío el Grande. 3 reyes se levantaron. Uno detrás del otro. Uno detrás del otro. Posteriormente, el último rey que surge es el mismo que ustedes encuentran en el libro de Esther, Jerjes. Y este rey resulta ser el que tiene el territorio más grande y resulta ser el rey que tiene más fuerza, y este se ve tan apoyado en su riqueza y en su ejército que se va y se levanta en contra de los griegos y se les mete el territorio de los griegos. Y aunque tenía cierta fuerza, empezó a perder una y otra batalla. Y le toca retroceder. Y el simple hecho de medianamente tocar el orgullo de los pequeños pueblos griegos hace que este pueblo se levante. Y es a Jerjes el que le toca o le corresponde perder el poderío, tal cual como lo encontramos en el versículo 2. Provocará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Pero mire el versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Este rey poderoso del versículo 3 ya no es medo-persa. Este rey poderoso es el rey que se levanta en contra de los persas y resulta que ahora hay un nuevo gobierno mundial. A partir del versículo 3, encontramos que los griegos se levantan. Y tal cual como lo vimos en el capítulo 2 y en el capítulo 7, es como un leopardo que vuela, tiene alas, y eso significa que es un gran cazador y que lo hace con mucha agilidad y lo hace muy rápido. Versículo 3, se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca, tal cual sucedió con Alejandro Magno. Él decía que iba para el norte, conquistaba el norte. Él decía que se extendía hacia el sur y lograba la conquista del sur. Él decía que se extendía hacia lo que hoy conocemos como la India y logró un gran imperio porque cada batalla que libraba era cada batalla
que ganaba, y cada victoria era una extensión del imperio, tal cual como lo dice el texto bíblico. Pero miren lo que dice el versículo 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado. Y es interesante porque el versículo 4, ese verbo que está allí, pero cuando se haya levantado, dice cuando él se paraba y él miraba. Él se ponía por sobre todas las cosas. Justo en el momento más alto de su grandeza y de su poderío, 32 años. Ya no sabía para dónde más mirar, porque posiblemente ya no quería más guerra, ya había alcanzado todo lo que quería. Justo cuando se va a sentar a disfrutar de sus batallas, muere. 32 años. Joven. Con todos rindiendo elogios por lo que había logrado. Nadie más había alcanzado eso. El imperio de los griegos no se compara en extensión ni fuerza con el babilonio. ¿Cuál era la característica? ¿Por qué los comparamos? Porque los babilonios tenían un solo rey. Y ahora los griegos tienen un solo rey, pero lo que alcanzó Alejandro Magno no tiene punto de comparación. ¿Quién determinó que Alejandro Magno muriera en plena juventud cuando había alcanzado conquistar todo el territorio posible? Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había decretado. Dios así lo había determinado. Versículo 4. Ahora, preste la atención. El versículo 4 nos da luces. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado. Y ojo, no dice el reino se fragmentó. Alguien lo va a fragmentar. ¿Quién hizo que el gobierno o el imperio se fragmentara? Dios. Hay una fuerza que está por fuera de nuestras posibilidades de entenderla y comprender. Eso fue lo que estudiamos en la exposición anterior. Hay una guerra espiritual, hay cosas que tú y yo no vemos, hay cosas que determinan nuestra realidad. Y por sobre todas las cosas espirituales que están pasando, hay un Dios que gobierna. Y cuando Dios dice, se va a fragmentar un imperio, Dios lo va a fragmentar. Y cuando Dios dice, voy a levantar a un rey, lo va a levantar. Y cuando Dios dice, voy a poner un rey sobre todas las cosas, Dios lo pone. Así es. Versículo 4 dice, este reino será fragmentado y repartido hacia los 5 vientos de la tierra. ¿Dice ahí? 4. Resulta que el imperio griego se dividió en 4. Pudo haber sido en 7, pudo haber sido en 2. Dios dijo 4 y se dividió en 4. Resulta que 4 fueron los generales, porque no eran los únicos, habían más generales. 4 fueron los generales que se apoderaron de ciertas satrapías. Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Dentro del imperio griego hubo unas guerras, y estas guerras lo que estaban impulsando era mirar a ver quién se quedaba con los territorios. Y hubo allí internamente a ver quién conquistaba más o menos. El asunto es que Dios había determinado que eran 4 porciones y fueron 4 porciones, no fue más. Ahora, a partir del versículo 5, eso que era el gran imperio griego y que es fragmentado, queda en el pasado. La grandeza de los griegos queda en el aire. No importa más. A partir del texto bíblico encontramos que ahora hay 2 reyes, 2 reinos. E históricamente van a empezar una disputa. El texto bíblico los denomina como el reino del sur y el reino del norte. En el reino del sur encontramos los egipcios. Y eso es una administración llevada por el general Ptolomeo. Y a partir de ahora los Ptolomeos siempre van a estar allí en Egipto. Y el reino del norte es el reino que comprendía Siria y Babilonia. Y este imperio, de una u otra manera, va a ser dominado, manejado y administrado por Seleuco y sus hijos. Préstele mucha atención a lo que dice de ahora en adelante. Versículo 5.
Entonces el rey del sur, Egipto, Ptolomeos, se harán poderosos. Y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará. Su dominio será un gran dominio. Punto. Resulta que la satrapía de Egipto, que queda en manos de Ptolomeo, no es que él haya sido nombrado rey. Cuando ellos vieron que Alejandro Magno muere y hacen digámoslo así, una reunión entre el gobierno de los griegos, en principio la idea era sigamos administrando todo esto para que sea algo grande, pero se volvió insostenible. Y lentamente cada uno de estos sátrapas, administradores o gobernadores, se convierten en reyes, se autoproclaman reyes de la porción. Y por eso el pasaje dice, el rey del sur se hará. Él se denomina a sí mismo rey. Y se vuelve un rey poderoso. Pero después dice, y uno de sus príncipes, aquí no hace referencia a uno de los príncipes de Egipto, sino a uno de sus príncipes griegos, dice aquí, se hará más poderoso que él, que el egipcio. Y dice, y dominará. Y su dominio será un gran dominio. Seleuco es el rey que va o queda con la administración de los babilonios. Él era el administrador. Pero resulta que en cierto momento hay otro general griego que intenta apoderarse de ciertas regiones. Entonces a Seleuco le toca volver a Egipto para resguardarse y pedir ayuda. Y Ptolomeo sale junto con Seleuco a defender el territorio. El territorio es resguardado, Seleuco retoma otra vez la satrapía de Babilonia, pero lentamente se autoproclama el rey y empieza a ejercer campañas militares hacia el norte y hacia la India, y hace que su imperio se vuelva no solamente extenso, sino muy fuerte. Cumpliendo así lo que dice el versículo 5, su dominio será un gran dominio, más grande que el de los egipcios. Y hasta allí lo que empezamos a ver es que no solamente en la transición histórica desde los medos persas hacia los griegos y desde los griegos a las pequeñas satrapías que se convierten en la nueva configuración de la historia, Dios está pendiente de las transiciones, sino de que se cumpla con minucia cada uno de los detalles que Él había determinado en la profecía. Versículo 6. Y años después harán alianza. Y la hija del rey del sur, de los egipcios, de los Ptolomeos, vendrá al rey del norte para hacer un pacto. Resulta que de quien me está hablando el versículo 6 es de los nietos de estos nuevos reyes. Ptolomeo tiene un hijo, ese hijo casi no suena, no hay mención de él, sino que su nieto llega y tiene hijos, y la persona de la que está hablando aquí el versículo 6, con la alianza, la hija del rey del sur, es un personaje histórico que se llama Berenice. Y Berenice es presentada como esposa al rey del norte. Y este matrimonio tiene como propósito pactar paz. Entonces, nuestros hijos están casados, no nos enfrentamos, tú no me agredes, yo no te agredo, todo bien. Resulta que el hijo del norte, el rey del norte, estaba casado. Y para poder aceptar el pacto, tiene que despedir a su esposa anterior. Entonces se divorcia, acepta a Berenice, pero él no ama a Berenice. Y en años posteriores, el rey del norte se entera que el papá de Berenice muere. Entonces, como ya no tengo con quién responder por un pacto, la persona con quien hice el pacto murió, el pacto de matrimonio para mí no significa nada, voy a despedir a Berenice. Ahora, ¿qué sucede? Yo les dije que esto es una novela.
una novela histórica real. La ex del rey del norte se venga de Berenice y mata a Berenice. Y nos contenta con eso y dice, y con este otro que me despidió, con ese no me la voy más. Lo envenenó y lo mató. Miren lo que dice el versículo 6. Y después harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder. Lo que la guardaba ella era el pacto, que era hija de rey. Ahora, ni hay rey, ni hay pacto. Entonces, vamos a ver qué más dice. Ni él permanecerá con su poder, o sea, el esposo, sino que ella será entregada junto con los que la trajeron. ¿Quién la había mandado? El papá. ¿Para dónde se fue el papá? Murió. ¿Y ella para dónde se va? El texto dice, hacerle compañía. ¿Qué iba usted a saber que eso era lo que iba a suceder? Pero así sucedió, ¿cierto? Con el que la engendró y con el que la sostenía, con el esposo, en aquellos tiempos. A Dios no se le estaban pasando los detalles. El asunto está en que del versículo 5 al versículo 6 encontraríamos una escena histórica que podríamos llamar como el inicio del conflicto. Humanamente hablando, ellos estaban allí mirando qué era mejor, qué era conveniente, cómo nos dividimos, cómo nos apoyamos, cómo hacemos pactos para no agredirnos, pero muchas cosas se les salieron de las manos. Y aunque el hombre está efectuando su voluntad, por sobre la voluntad del hombre está la voluntad de Dios que estaba tejiendo cada hecho histórico, estaba allí dirigiendo cada situación. Ahora, cuando llegamos al versículo 7, resulta que Berenice no estaba sola. Y a esta parte de la escena le vamos a llamar la venganza tolemaica. El hermano de Berenice tiene una hermana, ella no está sola, la dejaron morir, pero no estaba sola. Llega al poder en Egipto. Versículo 7. Pero se levantará un vástago de sus raíces en su lugar y vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte. Venganza. Hay una venganza. Y luchará con ellos y prevalecerá. ¿Quién va a prevalecer? El rey del sur, que se está vengando. Aún sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro, los tomará y se los llevará a Egipto, y por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte. Y éste entrará en el reino del sur y luego se volverá a su tierra. Ojo con lo que va a pasar. El hermano de Berenice se va a vengar y se prepara y lleva su ejército. Y ese sujeto es conocido como Ptolomeo I Evergetes. Y este sujeto en el 247 al 226 va y se enfrenta contra Seleuco Calínico. Personajes históricos reales. Le estoy pasando lo que sucedió ayer. El periódico de ayer. Hace unos 2500 años, listo. Pero tal cual, ¿cierto? Y la invasión sucedió a tal punto, la derrota del reino del norte fue tal, que incluso el rey Ptolomeo, que es el que entra al reino del norte, encuentra oro y plata de los egipcios de hacía casi 500 años. Y se devuelve con toda su riqueza nuevamente para Egipto. Eso para nosotros simplemente significaría como entraron, vaciaron y se devolvieron. Pero para la tradición griego y egipcia significaba que el Dios de los egipcios era más fuerte. A tal punto que habían reconquistado sus pertenencias. Ese era el pensamiento de la antigüedad.
Ahora, tú y yo, ¿cómo pensamos y cómo interpretamos este hecho histórico? Dios lo permitió. Para que este pueblo del norte que se creía fuerte y grande fuera bajado de su orgullo. Cuando vemos el pasaje, el versículo 9, el versículo 8 al final dice, ellos regresan, dice, y por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte, al final del versículo 8. Resulta que esta guerra que emprendió Ptolomeo contra Seleuco fue una guerra de venganza, pero no era la única guerra que estaban sosteniendo. De tal manera que las otras guerras los tenían tan desgastados que después de que Ptolomeo hace la invasión y se devuelve, entran en un pacto. ¿Sabe qué? No peleemos más. No peleemos más. Y se cumple entonces esto que dice aquí aproximadamente por 15 años. Por 15 años, esas dos naciones no entran en guerra. Están en una aparente paz. Y justo, versículo 9, de la muerte de Ptolomeo, queda un reino allí medio vacío. Unas fechas posteriores, Seleuco hizo un intento de recuperar parte de lo que había perdido en su primera guerra contra Ptolomeo. Este intento terminó en fracaso y Seleuco tuvo que regresar a su tierra con las manos vacías. Y allí termina esta primera parte de la venganza o la revancha de los Ptolomeos hasta el versículo 9. Pero después viene la revancha seleucida. ¿Cómo se ha entretejido la historia? Los griegos tienen un imperio grande, el emperador muere, se divide en 4 zonas, hay 2 zonas que son de mayor relevancia, tienen más agite político y militar, y entre los Ptolomeos y los seleucidas hay constantemente guerra. Los primeros entregan una hija, la hija muere, entra en venganza, los Ptolomeos ganan, después vienen los seleucidas, intentan vengarse, pierden, ahora hay una revancha. Del versículo 10 al versículo 15. Pero sus hijos se movilizarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos seguirá avanzando e inundará y pasará adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. Y el rey del sur, o sea, los egipcios, se enfurecerá y saldrá y peleará contra el rey del norte. Y ese levantará una gran multitud, pero esa multitud será entregada en manos de aquel. O sea, otra vez, los seleucidas, ¿qué? Pierden. Versículo 12. Cuando se haya llevado la multitud, su corazón se enaltecerá y hará caer a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá y levantará una multitud mayor que la primera, y después de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. Versículo 14. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Los violentos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad fortificada. Y las fuerzas del sur no podrán permanecer, y aún sus tropas más selectas, porque no habrá fuerzas para resistir. Versículo 16. Pero el que viene contra él hará lo que quiera, y nadie podrá resistirlo, y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, llevando la destrucción en su mano. Hice una lectura larga porque yo sé que la novela tiende a ser larga. Lo que quiero enfatizar aquí es lo siguiente. Cuando usted mira entre los versículos 14 al 16, siempre hay una intención dentro de los reyes seleucidas por sentirse, verse superiores. Y por eso hay un ataque tras otro ataque. Un intento tras otro intento. Y lo interesante es que siempre el lugar o el territorio donde va a estar el conflicto es allí, en esa pequeña zona donde está el pueblo de Israel.
Yo no sé si usted ha escuchado en las noticias acerca de los palestinos actuales, que hay una zona que se llama Rafah, Gaza. Precisamente allí en Rafah es donde casi siempre está peleando estos dos pueblos. Lo que realmente está sucediendo al final del versículo 16 es que llega un momento en el que Dios dice, ahora es hora de que los seleucidas tengan el dominio y el control. Y si usted mira un poco, el versículo 14 dice, en aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur, los violentos de tu pueblo también. Y la pregunta que tú y yo podemos hacer es, ¿y quiénes son esos violentos de tu pueblo? ¿Quién está hablando? El ángel. ¿A quién le está hablando? A Daniel. Cuando Daniel escucha los violentos de tu pueblo, ¿quiénes son ese pueblo? Los judíos que estaban cansados de la administración de los Ptolomeos. Por lo tanto, cuando estos judíos ven que hay una posibilidad de alianza con los seleucidas, se unen a la revuelta seleucida para irse en contra de los Ptolomeos. Pasó tal cual. Pasó tal cual. Ellos dijeron, por fin nos vamos a liberar de los Ptolomeos. Antíoco el Grande entra a la tierra. Se practican bodas. Todavía hay una relación entre los Ptolomeos y los seleucidas. De esta relación entonces encontramos las famosas Cleopatras. Hay varias Cleopatras en la historia, ¿sí? Y esas Cleopatras tenían una característica. Ellas iniciaron siendo hijas de los seleucidas entregadas a Ptolomeo, pero esta esposa que tenía el propósito de infiltrar el gobierno de los egipcios no cumplieron el propósito, sino que por el contrario se unieron a su esposo y gobernaron y protegieron el imperio de los ptolemaicos. Entonces hay una disputa. Siempre las Cleopatras están emparentados con los seleucidas, pero siempre terminan en favor de su esposo. Y a la final, cuando empezamos a ver el conflicto final, versículos 20 en adelante, dice, y se levantará en su lugar otro que enviará un opresor a través de la joya, o sea, la joya de su reino, pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. Ese fue un rey seleucida que se levanta y como el imperio quedó devastado por guerras y por poca financiación, empieza a poner impuestos, no pasa gran cosa, muere. Y dice versículo 21, y en su lugar se levantará un hombre despreciable. Antíoco Epífanes, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Resulta que él no era el rey que iba a gobernar realmente, era su hermano. Pero como su hermano muere, ¿él qué hace? Toma el control, asume el poder. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Realmente aquí la idea de intrigas tiene que ver con él se hará buen nombre y la gente empezará a decir, ay sí, él es maravilloso, él es espectacular, ¿sí? Se hará de un buen nombre y a punta de buen nombre llega al reino. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Y cuando habla aquí acerca del príncipe del pacto, lo más apropiado es entender que ese príncipe del pacto, por cuanto a lo que sigue del capítulo, el pacto siempre está asociado a Israel. Este hombre va a entrar a la tierra hermosa y va a hacer pacto con los sacerdotes y al final va a dar muerte al sacerdote. Y después que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará poder con poca gente. Versículo 24. En un tiempo de tranquilidad entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres, ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas, y contra las fortalezas planeará sus intrigas, pero solo por un
tiempo. Ojo con esto, esto es interesante. Dios está planteando que hay una guerra, un conflicto en los cuales, si usted se da cuenta aquí, el pueblo de Israel ni va ni viene, está en la mitad allí del conflicto. Y lo que empieza a suceder es que este hombre cree que va a poder ganar, cree que todo está a su favor, y él no se había dado cuenta que ya en la región norte de Europa, lo que conocemos hoy como Italia, había una pequeña ciudad-estado que se llamaba Roma, que empezaba a tener fuerza, a crecer, y ya el mundo se había configurado de otra manera. De tal manera que cosas están pasando a su alrededor. Versículo 26, y los que comen de sus manjares lo destruirán. Su ejército será barrido y muchos caerán muertos. Resulta que este Antíoco tiene intenciones de conquistar Egipto, y el rey de Egipto se levanta y dice: ¿cómo es posible que ese man se me vaya a meter aquí en mi territorio? Y mira hacia un lado, mira hacia otro lado, tiene a sus hijos y le dice a sus hijos: vamos a la guerra. Los hijos de Ptolomeo son sobrinos de Seleuco, y los hijos de Ptolomeo lo que hacen es ir en favor de los seleucidas, y por lo tanto abandonan a su padre. Las mismas personas que estaban alrededor de los egipcios son los que terminan engañando a su propio padre. Versículo 27. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones tramarán el mal, los hijos del rey, y en la misma mesa se hablarán mentiras. Pero esto no tendrá éxito porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo. Actuará contra este y volverá a su tierra. El texto bíblico nos está diciendo: el rey Ptolomeo se va a levantar para defenderse, tiene dos hijos, esos hijos en la misma mesa lo engañan, y aunque Seleuco cree que ya tiene todo ganado, las cosas no funcionan. Empiezan a haber guerras alrededor. Los romanos se están moviendo. Y entonces, ¿qué le toca hacer a Seleuco? Se devuelve. Pero antes de devolver a su tierra, entra en Israel. Y para decir: ojo con hacer lo que a ustedes se les dé la gana, voy a marcar mi territorio. Y él entra, mata hombres, mujeres y niños el día santo, el sábado. Entonces hace y deshace en esa tierra. Versículo 29. En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur. Pero esta última vez no resultará como la primera. ¿Qué pasó la primera? Se impuso. En la primera logró conquistar parte del territorio con intrigas. Esta vez no va a suceder así. Porque vendrá contra él naves de Quitín y se desanimará. Ya los romanos estaban cerca. Ya los romanos se les metieron en el rancho. Entonces el que dice: no voy a pelear, volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Muchos judíos en ese momento, para recibir favores de Seleuco, lo que van a hacer es abandonar el pacto. Abandonarán el pacto. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Y yo no sé si ustedes han escuchado esto que se conoce como la abominación desoladora. Sucedió en ese momento en el cual Seleuco, con ira y enojo, porque no puede cumplir su voluntad, tal cual como había sucedido al principio, y él lo que hace es entrar al templo, erige una estatua a Zeus, que es todo lo contrario al Dios de los judíos, a Jehová, y hace sacrificar un cerdo. Y eso se le conoce como la abominación desoladora. Se planta él como descendiente de Zeus y de una u otra manera dice: heme aquí, yo soy. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? Dice aquí el pasaje. Versículo 32. Con halagos corromperá a los que obran
inicuamente hacia el pacto. Pero préstele mucha atención a este versículo que aquí quiero que concentre su mirada. Pero el pueblo que conoce a su Dios, ¿sé qué? Mostrará fuerte y actuará. Y este versículo 32 está ahí perdido en medio de toda esa trama. Han pasado años, han pasado situaciones, casi no hemos hablado del pueblo de Israel. Y cuando llega el momento de mirar a ver realmente quién está aquí actuando con firmeza y con fidelidad, en los momentos más oscuros, en los momentos donde empieza a mostrarse una fuerza contra la adoración al verdadero Dios, Dios siempre tiene un pequeño remanente que es fiel a ese Dios en obediencia. Y es hermoso, eso es una perla. Por ahí hay alguien que dice que hay perlas que hay que encontrar en la Biblia, ¿cierto? El versículo 32 es una perla. Quiero que lo lea conmigo nuevamente y lo atesore en su corazón. Con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Fidelidad. Si hay algo de lo que trata el libro de Daniel es fidelidad. Daniel fue un hombre fiel. Los amigos de Daniel fueron hombres fieles. Y ahora tenemos un pueblo que en medio de la persecución, en medio de la idolatría y de la muerte, hay un pueblo fiel que conoce a su Dios y hace algo, actúa. Ese actuar no es otra cosa que obedecer. No es más, obedecieron. Uno puede registrar lentamente parte de la historia de su momento. Ustedes pueden corroborar un poco de la historia de esta época en los escritos de los macabeos. Recuerden que para nosotros los macabeos no son libros inspirados, pero sí son libros históricos. Y usted puede comprobar cómo fue que sucedió esta guerra entre los macabeos y esa revuelta seleucida allí en territorio santo. Lo importante es, y tal cual como lo dice la Escritura, este pueblo fue fiel. Versículo 33. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Y préstele mucha atención a lo que le quiero compartir. No necesariamente la fidelidad es la puerta a la libertad. La fidelidad en muchas ocasiones es la puerta a la purificación, perfeccionamiento y muerte a causa de la fe. Recuerde lo que leímos en 1 de Pedro. Dios va a permitir que su pueblo pase por fuego para que la fe sea perfeccionada. Hay un propósito, perfeccionar. Hay un propósito, purificar la fe. Y por eso decimos constantemente, cuando muchas veces nosotros tenemos una vida cristiana fácil, llevadera, me va bien, todo el mundo empieza a decir que el cristianismo es una maravilla, véalo, se montan los senadores, los futbolistas, los que manejan carros, los famosos, y uno dice, venga, entonces, o es verdad lo que dice la Escritura, o no es verdad, porque yo veo que hay cristianos famosos, y vea cómo los aplauden. El cristianismo verdadero va a ser siempre perseguido. El cristiano verdadero con fe genuina siempre va a ser perseguido por causa de Cristo. Jesús así lo profetizó, tal cual como Daniel también recibió una profecía. Por causa de mi nombre los perseguirá. Mi querido hermano, si tú no estás siendo perseguido por causa de tu fe, no porque eres chismoso, no porque eres mala gente, no. Porque por mal trabajador, no. Por causa de tu fe, porque hablas del evangelio, porque dices esto es bueno, esto no es bueno. Por causa de tu fe, si tú no eres perseguido, tu fe tiene problemas. Pero si tú estás hablando, pídele a Dios que te haga fiel, que te sostenga hasta el final. Evalúalo. Vamos a terminar. Versículos 33 al 35. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo.
Cuando caigan recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Y préstele mucha atención hasta el versículo 35, que todo es historia. Está diciendo, todavía no es el tiempo del fin. Y es interesante, y aquí vamos a ir cerrando, porque uno dirá, bueno, toda esta trama, todo este proceso histórico, toda esta profecía para decirme que los judíos van a morir y van a ser perseguidos, ¿qué propósito tiene? Recuerde que Daniel está orando por su pueblo y Daniel está preocupado por su nación, por el nombre de Dios, por la santidad de Dios, y a la final Dios lo que le está diciendo es, Daniel, tú está tranquilo, que yo voy a rescatar un pequeño pueblo que va a ser fiel aún en los momentos más difíciles. Y eso que le está diciendo Dios a Daniel ha de resultar en consuelo para Daniel. ¿En qué está preocupado Dios? ¿Qué es lo que le transmite Dios a Daniel? Dios lo que le está transmitiendo a Daniel es, tranquilo, que mi pueblo, los míos, los que han de vivir en santidad y van a mostrar que yo soy Dios, van a permanecer fieles. Esa era la preocupación de Daniel, esa es la respuesta que Dios le da a Daniel, y sobre eso Daniel encuentra descanso, encuentra esperanza. Ahora, yo te pregunto, mi querido hermano, ¿dónde está tu esperanza? Obviamente, yo les compartí una trama, la trama bíblica, una historia, una profecía que se cumplió al pie de la letra. Y tú y yo podríamos decir, wow, Dios, ¿cómo podía conocer todo eso y cómo hizo que todo eso se cumpliera? Y a la final, ahí, aunque encontramos la soberanía de Dios, el foco de lo que queda para nosotros hoy es, ¿y Dios qué espera de su pueblo? Dios está al control de todo y Dios permite muchas cosas, pero la pregunta es, ¿y Dios qué espera de su pueblo? Dios espera que tú y yo, al conocer la verdad, seamos fieles. Seamos fieles. Por lo tanto, mis queridos hermanos, quiero compartir dos aplicaciones para tu vida y para mi vida. Uno, para los que conocemos del Evangelio, como lo vimos en enseñanzas anteriores del capítulo 11, la verdad transforma, la revelación de Cristo transforma. Debemos evaluar si tú y yo estamos reflejando eso que Dios hace en la vida del creyente. Cambia. Segundo, a la luz de la enseñanza anterior, habíamos visto que no solamente transforma, sino que el creyente transformado es fiel a la Escritura. Su intención no es conocer el futuro, lo que pasa en las esferas espirituales, sino lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Porque eso que Dios ha revelado en las Escrituras es para obedecerlo y para atesorarlo. La pregunta que podemos hacer aquí es, ¿lo que estás estudiando de la Biblia, lo que estás leyendo, te está impulsando a ser cada vez más fiel y más obediente? Aplicación para el creyente. Aplicación para aquel que todavía no es creyente. De la misma manera como Dios profetizó por medio de Daniel un suceso de eventos históricos, de la misma manera desde capítulo 3 de Génesis hasta Apocalipsis, Dios revela a la humanidad que hay un Salvador. Y tal cual como lo profetizó, nacido de mujer, vendría de la tribu de Judá, hijo de David, que moriría en una cruz y que resucitaría al tercer día, y tal cual sucedió, todo eso lo ha permitido Dios para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú hoy todavía no crees en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es el momento. ¿Cómo sabes si has creído y estás viviendo para Él? Porque vives una vida de arrepentimiento. Lo que hacías ayer no lo haces hoy.
Tú ponías tu confianza en el dinero, que son los nuevos ídolos, en el trabajo, en la pensión, en tus hijos. Ya hoy no pones tu confianza en tus ídolos, sino que pones tu confianza ¿en quién? En Cristo. Porque así como Dios tiene el poder para hacer cumplir sus promesas, todavía hay promesas que no se han cumplido. Y posiblemente si no crees en Jesús, parte de lo que dice en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, puede ser una realidad en tu vida. Si no crees, ya has sido condenado. La invitación es a que creas y obedezcas al Señor de las Escrituras. Te invito a que te pongas en pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y más que tener una concepción de esta enseñanza un poco intrincada, porque a veces nos parece que la historia es enredada, porque a veces nos parece que los detalles a veces no son tan importantes. A ti te plació entregar con detalles una profecía para que nadie niegue que tú eres Dios y que tienes el poder para hacer cumplir lo que has decretado. Por eso te pido en esta tarde, Señor, que ayudes a nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a que lo que hemos escuchado tenga relevancia en nuestra vida a pesar de nuestras emociones. Porque nuestras emociones a veces, entendiendo en primera instancia lo que tú exiges de nosotros, al pasar los días y las horas, nos entregamos nuevamente al placer y al pecado. Y abandonamos y olvidamos fácilmente lo que has enseñado. Y olvidamos lo que has determinado para el hombre. Tu palabra enseña que has determinado que el hombre viva y muera una sola vez. Y después el juicio final. Y tú no le has permitido al ser humano conocer el futuro, más allá de lo que has decretado en las Escrituras, de tal manera que nadie sabe cuándo es el día de su muerte. Por lo tanto, te pido, Señor, que nos permitas, a quienes estamos aquí, tomar en serio y con delicadeza la decisión de seguirte, ser fieles a lo que tú demandas de nosotros. Tu palabra enseña, Señor, que el día de la salvación es hoy, el día de arrepentimiento es hoy, el día para determinarnos vivir para Cristo es hoy. Ayúdanos, Señor, a responder favorablemente a tu invitación. Las demás cosas, los otros detalles de nuestra vida los dejamos en tus manos, confiando, Señor, en que tú permites todas las cosas para el bien de tus hijos. Pero a nosotros, permítenos ser obedientes, Señor, y poder entregarnos a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.